iniciamos con lo que es, a mí me toca el tema de las arritmias, conceptos generales y su clasificación. Este es un tema bien amplio, bien complicado, eh, para muchos médicos, como dicen por ahí, es el cuco. Entonces, prácticamente los talleres de electrocardiograma son 2 o 3 meses, porque esta arritmia, el corazón es tan, como decimos, tan complicado, no tan complicado, sino es el órgano de nuestro cuerpo que prácticamente desde que nacemos está funcionando hasta que morimos. Así que un placer presentarle esta charla. Traté de hacerlo lo más sencillo posible porque sé que es difícil entenderlo, y más si usted lo ve por primera vez y en tan corto tiempo. Sin embargo, para mí lo más importante es que nosotros como enfermeros y enfermeras aprendamos a identificar las arritmias para entonces darle un inmediata atención. A manera de introducción, las arritmias son una de las primeras causas de muerte en nuestros pacientes que llegan al servicio de emergencia, unidades coronarias y inclusive a la sala, ya sea por infarto agudo del miocardio u otras patologías. Por esta razón, la enfermera debe ser capaz de identificarla para su tratamiento oportuno. El objetivo general, como ya dijimos, es conocer los conceptos generales para la identificación y clasificación de las arritmias que se presentan en los servicios de emergencia, las salas y unidades coronarias. A manera de ilustración, podemos destacar que las enfermedades del corazón son una de las primeras causas de muerte a nivel mundial, y Panamá no escapa a este suceso. Una de las variables importantes que nosotros podemos destacar que afectan a la población panameña, sobre todo existen variables que son modificables y variables que no son modificables, que nos pueden llevar a presentar problemas del corazón y por ende otras patologías que nos pueden ocasionar la muerte. El corazón es el centro junto con el cerebro del universo de nuestro cuerpo. Entonces tenemos que aprender a cuidarlo. A manera de ilustración también les traigo algunas variables que nosotros podemos utilizar en el momento que estamos atendiendo a nuestros pacientes en los servicios de emergencia o cuidados coronarios, como son la genética, la edad, el sexo y la etnia. Se sabe que a mayor edad, mayores problemas cardíacos, igual que los hombres presentan mayor predisposición a enfermedades coronarias. La etnia, las personas de tez morena, también presentan disposición a presentar arritmias. También existen otras variables que pueden ser modificables, como el sedentarismo. El sedentarismo. Acuérdense que nosotros, no sé si han escuchado sobre el paciente invisible. El paciente invisible somos nosotros que muchas veces nos dedicamos solamente al trabajo y llevamos una vida sedentaria y no tenemos una actividad física. Todo es turno, todo es turno, todo es turno. El alcohol, el tabaco, la presión, la obesidad, la diabetes que está destruyendo a nuestro país. Entonces todo esto influye y permite que haya problemas en el corazón, y a su vez estas son las enfermedades que son asociadas a los problemas del corazón. Lo que a nosotros nos va a matar, o a nuestros pacientes, van a ser las arritmias. Entonces, todos estos padecimientos que vemos aquí, lo que es accidente cerebrovascular, infarto, falla cardíaca, embolismo, todos estos son secuelas puede ser de una arritmia que bien pudo haber sido prevenida. De este modo, otra ilustración que traemos es que lo vemos muy común en las salas de hospitalización. Bueno, por lo menos en las que tenemos monitor. Entonces es importante conocer
precisó muchas veces la compañera Elsie en su presentación anterior, es importante ver el monitor, es importante ver, perdón, primero el paciente antes que el monitor, o primero el paciente antes del electro. ¿Por qué? Porque nos volvemos muy electrofotógrafos. Vemos primero el electro mientras el paciente presenta alguna condición que pone en peligro su vida. Entonces, muchas veces en las salas, en los semis o en la sala de cuidado vemos esto. Vemos un electro, como lo vemos allí, un electrocardiograma en el monitor, totalmente bizarro, ambiguo, unas ondas todas extrañas, pero ¿qué vemos? El paciente está reído. Entonces, puede ser que alguna derivada o un electrodo no esté conectado al paciente. Entonces, asimismo, como se puede ver esto y haya una mal conexión en el monitor hacia el paciente, de esta misma manera, este mismo paciente puede presentar esto y no nos damos cuenta. O sea, que vemos el electro. Entonces, si vemos esto y vemos esto en el monitor, tenemos que tomar acción inmediata. Y ese es el objetivo de la charla que yo les traigo hoy. Identificar las arritmias para salvar la vida. Antes de iniciar, para hablar sobre las arritmias, es importante hablar sobre lo que es el sistema de conducción eléctrico. El sistema de conducción eléctrico es importante porque en el electrocardiograma es lo que vamos a ver, el sistema de conducción eléctrico del corazón. ¿Cómo se da el sistema de conducción eléctrico? Se puede ser diagramado, ¿sí? Mediante ondas o mediante segmentos. Entonces, podemos destacar, como ya dijo la compañera anteriormente, que el sistema eléctrico del corazón nace ¿dónde? En el nodo sinusal, en la parte alta de la aurícula. Estando allí en el nodo sinusal, nace el impulso eléctrico o el potencial eléctrico del corazón. El potencial eléctrico del corazón nace allí. ¿Y qué va a hacer? Va a trasladar hacia cada una de las células de las aurículas primero, a través de las de Hartmann, a través del tracto internodal anterior, a través del tracto internodal medio o a través del tracto internodal posterior, para llegar así, ¿a dónde? A el nodo aurículo ventricular, ¿verdad? El nodo AB. Cuando llega a este nodo AB, se ha cumplido aquí lo que vemos acá, que es la onda P, que no es más que la despolarización de las aurículas. La onda P que vemos acá en el electro, como lo vemos acá, no es más que el transcurso de ese potencial de acción hacia el nodo AB, que se encuentra en la parte baja de la aurícula. Una vez ese potencial de acción llega al nodo AB, hace una pequeña pausa. Y esa pausa la vamos a ver en el segmento PR, que lo vemos aquí. Es la pausa fisiológica que hace el potencial de acción. ¿Qué hace qué? Al hacer esta pausa, deja que los ventrículos se llenen de sangre, para entonces ese potencial de acción baja a través del haz de His, del tallo del haz de His, y se divide en el tronco del haz de His en dos ramificaciones, izquierda y derecha. Y ese potencial de acción, que es lo que vemos en el complejo QRS, cuando este potencial de acción viaja a través de el haz de His, la rama izquierda y la rama derecha, ¿y qué hace? Despolariza los ventrículos. Al despolarizar los ventrículos es lo que vemos aquí, el complejo QRS. ¿Qué quiere decir? Que este intervalo que vemos aquí, QRS, representa la despolarización de los ventrículos y la onda P que vemos aquí representa la despolarización de las aurículas. Una vez se da la despolarización de los ventrículos, se da la repolarización de la misma, que se da por desde el segmento ST hasta
la onda T que vemos aquí. Muchas veces cuando vemos elevación de este segmento, podemos decir que hay necrosis o que hay un infarto del tejido del corazón. Es por eso que no se da la repolarización, que eso más adelante lo vamos a ver. Y también se dice que en el electro también vemos una pequeña onda U que muchas veces no se ve en los electros, pero se puede decir que esta onda U se refiere a la repolarización de las papilas musculares y de las fibras de haz de His. Se refiere a esta onda U que muchas veces no se ve en los electrocardiogramas. Entonces, esto es importante que nosotros lo conozcamos para cuando vamos a identificar las arritmias. Dónde nace el estímulo, cómo viaja y cómo se representa a través de el electrocardiograma. Esperemos que hasta ahí estemos claros de lo que estamos hablando, porque si no, no vamos a comprender lo que vamos a ver más adelante. Tenemos que ir de lo normal a lo que es anormal, ¿verdad? Sabiendo esto, sabiendo cómo se da el sistema de conducción eléctrico a través del corazón, podemos decir que la onda P dentro del corazón y la onda P y el complejo QRS representa la despolarización del corazón. La onda P que está en la parte superior de la aurícula y el complejo QRS en la parte inferior de los ventrículos. Y que la onda T representa el periodo de repolarización ¿de qué? De los ventrículos. Cabe destacar que cuando hay algún tipo de arritmia, el nodo que inerva las aurículas, el nervio, disculpen, cuando hay alguna alteración en los ventrículos, vemos aquí que la musculatura de los ventrículos es mucho más gruesa que la de las aurículas, lo que quiere decir que esta musculatura tiene mayor polarización que las aurículas. Eso es importante conocerlo antes de continuar. Sabiendo todo esto, y ya la compañera lo repitió muchas veces, ¿cómo es un ritmo sinusal? El ritmo sinusal es aquel que tiene onda P positiva en D2, D3 y negativa en ABF y ABR. Cada onda P va seguida de un complejo QRS. Cada onda P va seguida de un complejo QRS o cada QRS va precedido de una onda P. Los intervalos RR deben de ser como regulares y debe de ser de 0.12 segundos a 0.20 segundos. Los intervalos PR. El intervalo PR que marca. El intervalo PR, que lo vemos aquí, este intervalo que vemos aquí, es este intervalo que va desde el inicio de la despolarización del nodo sinusal hasta el nodo al inicio de la despolarización de los ventrículos, o sea, el complejo QRS, se le llama intervalo PR. Y este debe de medir de 0.12 a 0.20 segundos. Y como se dice, como dijeron anteriormente, la frecuencia cardíaca debe ser de 60 a 100. Dicho todo esto, podemos entonces definir lo que es una arritmia. Una arritmia no es más que una alteración del ritmo cardíaco ocasionado por un daño ¿a dónde? En la formación y la conducción ¿de qué? Del impulso eléctrico. Eso es lo que es una arritmia. Cuando se da esto, y no todas las arritmias son letales. Hay muchas arritmias que son crónicas, otras arritmias que son paroxísticas, que son aquellas que el paciente llega a un consultorio y de repente comienza con signos y síntomas.
como esto: disnea, taquicardia, bradicardia, palidez, sudoración, dolor torácico, síncope, palpitaciones, pérdida del estado de alerta. Todos estos signos y síntomas que describimos aquí, nosotros tenemos que tener presente que ante cualquier otra situación o cualquier otro problema, tenemos que pensar en qué, en una arritmia. Una arritmia que puede ser por problemas en la formación de conducción. Y esta arritmia, ¿qué nos va a llevar? A un estado de shock. Un estado de shock, porque muchos hablamos, bueno, el paciente está en shock, pero ¿qué es shock? Shock cuando hablamos de shock, hablamos de que la función principal del corazón, que es bombear sangre oxigenada a través de todas las partes a todas las partes del cuerpo. Eso es shock. Entonces, si el corazón tiene una arritmia y no está funcionando bien, el paciente va a presentar shock, puede caerle en paro y va a presentar una falla multisistémica y nos va a complicar. Pónganse en la persona o la enfermera que se encuentra en la sala, que no tiene un monitor cardíaco. ¿Cómo hace para detectar la arritmia? Entonces, allí es importante que conozcamos los signos y síntomas de los pacientes con arritmia: disnea, taquicardia, puede estar bradicárdico. Cuando usted le palpa el pulso al paciente, casi no lo siente, está filiforme. Le palpa el pulso al paciente y usted ve que ese latido no es normal, está saltón, está sudoroso, tiene dolor torácico, se desmayó, tiene palpitaciones, pérdida del estado de alerta. Ya todos estos signos y síntomas nos están indicando que este paciente quizás tiene una arritmia letal. Entonces, de allí la importancia conocer inmediatamente cuándo es la arritmia letal, que eso se lo va a hablar la compañera Jenny Nieto mañana, y cómo abordarla. Hoy nos dedicaremos solamente a identificarlas. Bien, ya vimos la parte normal del corazón, cómo se conduce, dónde se genera el potencial eléctrico del corazón. Ahora vamos a ver los puntos donde pueden empezar los ritmos cardíacos. Recuerden bien que el potencial de acción, ¿dónde nace? Fisiológicamente nosotros tenemos un marcapaso, que se genera, que se encuentra en el nodo sinusal, ¿verdad? En la aurícula. Se pueden imaginar, si este nodo sinusal, él está solo y no tiene quien lo ayude, él deja de funcionar, enseguida caeríamos o enseguida caeríamos en un paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque vamos a caer en asistolia. O sea que él no va a generar potencial eléctrico, el corazón va a morir, no se fluye sangre hacia los diferentes, oxigenada hacia los diferentes órganos y vamos a hacer un paro. Por esta razón existe en la musculatura del corazón diferentes células que cuando el nodo sinusal deja de funcionar, toman el mando. El problema está en que cuando estas células toman el mando, quieren despolarizar más rápido que el nodo sinusal y eso nos trae arritmias. Entonces, bien, podemos destacar que en las aurículas, además del nodo sinusal, donde se genera el impulso eléctrico, podemos encontrar otras células que también pueden generar ese potencial eléctrico, pero lo hacen de manera ectópica e irregular. Entonces, cuando hablamos de que la célula de la aurícula genera el potencial eléctrico, hablamos de un ritmo auricular. Cuando alguna de todas estas células o muchas de estas células empiezan a despolarizarse para generar el impulso y tratar de generar mayor latido cardíaco porque no se está bombeando suficiente sangre al cerebro y a los demás órganos. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Dice, bueno, células de la aurícula empiecen a despolarizarse porque no me está llegando sangre y entonces ellas empiezan a funcionar. El problema está en que ellas lo hacen de manera irregular
Entonces la sangre se puede emposar aquí y el corazón empieza a generar trombos y se puede provocar lo que vimos anteriormente en un cuadro que le presentamos, tromboembolismos pulmonares. Pero ¿qué pasa? También aquí existe el nodo AB. El nodo AB o el nodo auriculoventricular, ¿qué permite? El nodo auriculoventricular permite que es como una llave, permite que esos impulsos del nodo sinusal pasen a través de él al ventrículo de manera regular. Pero ¿qué pasa? Que si el nodo sinusal anda por un lado, la célula del miocardio anda por otro lado, el nodo sinusal trata de ser como una llave y solo va a dejar pasar un solo impulso a los ventrículos para que esto se despolarice. Pero ¿qué pasa cuando fallan las aurículas cuando fallan todas estas células de las aurículas y el nodo AB y el nodo sinusal? El ventrículo toma el mando y empieza entonces él mismo a despolarizarse también. Y es lo que vamos a ver más adelante, que él empieza a fibrilar, empieza a vibrar, pero esas vibraciones no son suficientes para descargar el gasto cardíaco, que no es más que la cantidad de sangre que sale del ventrículo izquierdo hacia las diferentes partes oxigenada hacia las diferentes partes del corazón. Entonces vemos que tenemos diferentes ritmos. Podemos tener un ritmo sinusal, por eso se le llama un ritmo sinusal, porque nace allí en el nodo sinusal. Podemos tener un ritmo auricular, porque alguna de estas células o muchas células generan el impulso eléctrico, o podemos tener un ritmo del nodo o ritmo nodal. Pero si estos fallan, tenemos entonces un ritmo ventricular. Más adelante lo vamos a ver. Dicho esto, ahora es importante destacar la división de las arritmias. La podemos dividir para mayor comprensión en supraventriculares y ventriculares. Supraventriculares, sencillo. ¿Cuáles son las supraventriculares? Todas estas que vimos aquí. La arritmia del nodo sinusal, la arritmia de las aurículas y la arritmia del nodo AB. Y las ventriculares son todas las arritmias que se provocan por parte del ventrículo, de las células que provocan las células del ventrículo al despolarizarse de forma irregular, al despolarizarse en forma continua, y todas quieren tomar el mando. Entonces, ¿cómo vamos a identificar? Esto es lo importante que nosotros tenemos que saber, compañeros. ¿Cómo vamos a identificar un ritmo supraventricular de un ritmo ventricular? A través del complejo QRS. ¿Por qué a través del complejo QRS? Porque todo ritmo supraventricular va a tener, esto es importante que lo aprendamos. Todo ritmo supraventricular va a tener un QRS como angosto, un QRS angosto. Este va a medir menos de 3 milímetros, o sea, menos de 20 milisegundos o menos de 0.12 segundos. Esto con referencia a los supraventriculares. Esto lo vamos a ver más adelante. Esto es importante que lo conozcamos. Supraventricular, complejo estrecho. Punto. Ventricular, complejo ancho. Mayor de 3 milímetros, mayor de 0.20 milisegundos o 0.12 segundos. Todo esto es igual, solo que en escalas diferentes. Todo esto es igual, solo que en escalas diferentes. Importante que quiero que se lleven de aquí, que todo complejo, todo ritmo supraventricular tiene un complejo estrecho y todo ritmo ventricular tiene un complejo ancho. Veamos el electro. Antes de iniciar, queremos destacar que para mayor facilidad nuestra, tenemos que empezar a describir las arritmias en una tira de ritmo de 2. Importante que utilicemos la tira de ritmo de 2, porque dedos largos, porque esta es la que nos va a dar
estamos iniciando en esto, nos va a dar para mayor facilidad nuestra el ritmo y la arritmia que vamos a ver. Primeramente, ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí? Habíamos dicho, ¿verdad? Que el complejo QRS cuando es angosto mide menos de 3 milímetros, ¿verdad? Entonces, si nos vamos aquí, para mayor facilidad de nosotros, aquí vemos cuánto mide este complejo QRS. Mide, aquí lo vemos, 1, 2, mide casi un cuadrito. De aquí a aquí, ¿cuántos hay? 5 cuadritos, o sea, 5 milímetros, 5 milímetros. La mitad de 5 milímetros, ¿cuánto es? 2.5. Quiere decir que para nosotros no estar usando aprendiendo todo este numererío que vemos aquí, es más fácil agarrar el electro en la derivada de dos dedos largos, ¿verdad? En la tira de ritmo y buscamos el complejo que tiene ahí. Entonces aquí vemos que este complejo mide menos de la mitad del cuadrito. O sea, si mide menos de la mitad del cuadrito, que son 2.5 milímetros, o sea, es un complejo QRS estrecho, menos de 3 milímetros. Entonces podemos decir que este complejo es supraventricular, así de sencillo. Supraventricular, ¿por qué? Porque mide menos de la mitad de un cuadrito grande, que es 0.5 milímetros, 2.5 milímetros, ¿verdad? Y lo estándar, que la referencia que nos dan debe de ser menos de 3 milímetros. Seguimos. ¿Qué vemos aquí? Si bien es cierto, vemos un electro, prácticamente es lo que vamos a ver cuando nos llegan los pacientes. Les voy a hablar de urgencia porque es el área donde yo trabajo y es lo que generalmente observamos, ¿no? Que los pacientes, un varón de 65 años, un varón de 65 años lo trajeron al cuarto de urgencia y presentó esto. Entonces, lo importante antes de ver esto, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo están los complejos en la derivada, en los ritmos? En la derivada de 2, vemos que el ritmo es, ¿cómo está este ritmo? Es probablemente un ritmo regular porque lo vemos ya ustedes dieron lo que es ritmo, que no es más que la distancia que hay entre las R, más o menos es parecida, ¿no? Pero ¿cómo son esos complejos? Son anchos. Miren que casi miden el cuadrito, o sea que son anchos. O sea que este paciente llegó con un ritmo ¿de qué tipo? Ventricular. Y si es un ritmo ventricular, ¿dónde se está generando el impulso? El impulso se está generando en los ventrículos. Eso es el impulso eléctrico se está generando en los ventrículos. Es importante que lo conozcamos. Siempre ver, quizás bueno, este sería un dedo corto, pero si fuera sido más largo, hasta por acá, lo ideal es que veamos toda la tira de ritmo, ¿no? Por cada, pero aquí vemos vemos otras derivadas y importante, nunca comparen una derivada con otra, jamás, porque nos vamos a confundir y no se debe de hacer. Siempre se debe comparar una sola derivada. Entonces aquí vemos que los complejos son anchos porque miden más de el cuadro grande. Miren esta tira de ritmo que vemos aquí, tira de ritmo de D2. Miren cómo están los complejos QRS. ¿Cómo están? Están menos de la mitad del cuadrito. Miren, aquí vemos uno. Miren, que este sí es una tira de ritmo de dedos largos. Aquí sí podemos apreciar todo. Miren cómo están estos complejos. O sea que este ritmo si es estrecho, es un ritmo supraventricular. O sea que se genera en la aurícula. Eso es importante, ¿verdad? Miren esta tira de ritmo acá que vemos aquí. También vemos cómo vemos estos complejos. También son complejos QRS estrechos, ¿verdad? Vemos complejos QRS estrechos. Miren esto. Miren aquí cómo lo vemos aquí en esta que está aquí, dedos chiquitas o dedos cortos. Estrechos. Mide menos de la mitad del cuadrito. Y eso es lo que quiero que vean. Que a simple vista, usted puede identificar sin estar contando, sin estar buscando escala, usted puede decir dónde se está originando este ritmo. Vean este ritmo que tenemos aquí. Miren este ritmo, miren, quizá aquí vemos complejos estrechos, ¿verdad? Menos de la mitad del cuadro grande. Miren cómo son estos complejos estrechos.
pero de repente el paciente o la persona que de este electro empezó a, ¿qué? A ensancharse, ¿verdad? Ensancharse, ensancharse, entró en un ritmo caótico, entró. Quizás este paciente que vemos aquí, cuando llegó o estaba acostado o llegó al cuarto de urgencia o estaba en el intensivo y presentó esta arritmia, importante que nosotros lo detectemos cuando, aquí, cuando inicia. ¿Por qué? Porque puede ser de reentrada y de salida. Entra y después por acá sale como vamos a ver acá abajo. Ven acá abajo, miren este paciente, complejo estrecho, menos de la mitad de un cuadro grande. Miren, menos de la mitad de un cuadro grande. Aquí también. Y de repente, ¡pum! Saltó y los complejos se ensancharon. Y vuelve, entró, probablemente aquí, si lo seguimos acá, el complejo se hizo estrecho. Quiere decir que tiene un ritmo supraventricular, quizás una taquicardia ventricular y de repente inició con taquicardias ventriculares. Quizás por aquí esta persona la vamos a encontrar como vimos inconsciente, pero no se dice inconsciente, se dice con pérdida del estado de alerta, sudoroso, como si estuviera convulsionando, con movimientos tónico-clónicos. Usted lo llama, señor, señor, y él no le va a responder. Entonces, aquí en esta arritmia que vemos aquí hay que hacer, que me imagino que la compañera de mañana, no vamos a entrar en ese tema, ella va a ahondarle más en lo que se hace en esta arritmia. Sabiendo todo eso, que ya sabemos cuando el ritmo es supraventricular o ventricular, ahora podemos decir cuándo es sinusal, o cuándo es nodal, ¿verdad? O cuándo es ventricular. El ritmo sinusal, como ya sabemos, el ritmo normal, que tiene onda P, precedido de complejo QRS, que las RR son regulares, etc. No vamos a ahondar en eso. Pero ¿qué pasa cuando qué pasa cuando hay un problema del nodo sinusal? Entra el ritmo nodal, ¿verdad? El ritmo nodal. En el ritmo nodal no vamos a ver onda P. ¿Por qué no vamos a ver onda P? Porque el nodo sinusal no está despolarizando las aurículas. El que está despolarizando los ventrículos va a ser el nodo AB, el nodo auriculoventricular, y por eso que se le llama ritmo nodal, cuando se genera del nodo AB. Lo vamos a ver más adelante. Y el ritmo ventricular, como ya lo vimos, que vamos a ver un complejo QRS ensanchado, porque las células son las que, del ventrículo, son las que generan la despolarización. Miren esto cómo se ve aquí. Vamos a buscar el dedo largo, creo que es para ver, no se ve muy bien, pero por lo menos aquí podemos apreciar. Miren, miren cómo está este ritmo. Aquí viene una onda P, un complejo QRS, onda P, complejo QRS, onda P. Aquí una onda T, una onda P. Miren que cada complejo QRS va precedido, cada onda P va precedido de un complejo QRS y cada complejo QRS va precedido de una onda P. Independientemente si no vean si es irregular o es regular. Entonces este es un ritmo sinusal. ¿Por qué es un ritmo sinusal? Porque nace ¿dónde? Nace en el nodo sinusal. Tiene onda P. Vemos que miren esta tira de ritmo que tenemos acá abajo. ¿Qué diferencia ven a la anterior? Miren que solamente se ven complejos estrechos. Característica de este ritmo. Miren los complejos estrechos. Aquí no vemos ninguna onda P. No se ve ninguna onda P. Y es bien normal ver en algunos pacientes, sobre todo los ancianos, que llegan a cuarto de urgencia con este ritmo. Miren, no vamos a ver ni siquiera la frecuencia. No vamos a ver por la frecuencia, porque miren, ya usted al ver este paciente, ya usted sabe que este paciente lo más probable que tenga la frecuencia menos de 60, lo más probable. Entonces vemos que es un ritmo nodal, ¿verdad? Es un ritmo nodal. ¿Por qué? Porque no hay onda P aquí. Aquí tampoco hay onda P. Aquí no hay onda P. Aquí no hay onda P. Pero ¿qué lo caracteriza? Que los complejos son estrechos. Al ser estrechos, ¿qué dijimos?
que se va a originar donde en las aurículas, es supraventricular, por encima del tallo del haz de His o la ramificación del haz de His. Entonces, por eso que es un ritmo nodal, como lo vemos aquí, ¿verdad? El ritmo nodal se está iniciando aquí en el nodo AB, porque, y no tiene onda P porque la onda P, el nódulo, el nodo sinusal ya no está ejerciendo su función, no hay onda P, no hay despolarización de las aurículas. Entonces, vemos este ritmo así. Miren cómo se ve, no hay onda P. Y este es un dedo largo, que se aprecia bien. ¿Qué vemos acá? Vamos a buscar dedos largos o bueno, un dedo corto. Miren miren esta. Usted vemos aquí no hay ninguna onda P. Aquí no vemos onda P por ningún lado. Vemos puros complejos ensanchados. Casi más el tamaño del cuadro grande. Este es un ritmo ventricular. Un ritmo ventricular. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tiene onda P, porque se está generando en los ventrículos y su complejo QRS es ensanchado. O sea, más de 3 milímetros, casi la mitad del cuadro. De allí la importancia de tratar de identificar, sin tratar de abundar mucho, porque es lo que vamos a ver, y lo vemos mucho en los monitores, lo que podemos ver continuamente, pacientes de monitores, los pacientes con estos monitores, y vemos, eh, bueno, este tipo de arritmia, este paciente, cuando lo vemos ya hay que intervenir. Pero sí vemos estos tipos de arritmia en los monitores que no tienen onda P y los QRS son ensanchados, ya sabemos que es supraventricular, ¿verdad? Miren entonces este ritmo cómo está, ven que todos los complejos QRS están ensanchados, pero son igualitos, miren, son igualitos. Este tiene la misma distancia, este también, acá, este también, este también, este de aquí. Entonces podemos decir que es un ritmo ventricular, no sé si lo han escuchado, monomórfico. Un ritmo ventricular monomórfico. ¿Por qué? Porque todos sus complejos casi tienen que tienen casi la misma distancia, casi son iguales, no hay nadie más chiquito que otro. Entonces, un ritmo ventricular monomórfico. Mientras acá abajo, vean lo que vemos acá abajo, miren esto. ¿Es supraventricular o es ventricular? Es un ritmo ventricular. ¿Por qué es un ritmo ventricular? Porque los complejos QRS son anchos, mayores de la mitad del cuadro grande, no tienen onda P, pero ¿qué son? Irregulares, vean, miren, no se parecen. Entonces este es un ritmo ventricular polimórfico, polimórfico. Este paciente son los que hay que reanimarlos inmediatamente, te va a caer en paro, busca el desfibrilador, corre. Por eso la importancia, ojalá llegue el día de que nosotros por lo menos tengamos un DEA en todos los cuartos de hospitalización, porque no sé, muchas veces los que han rotado, muchos hemos rotado por la sala y hemos visto que el carro de paro está por allá en una esquina y entonces correr con este paciente. Cuando llegamos ya este paciente hay una línea isoeléctrica y entonces qué difícil es sacar a estos pacientes de un paro. Qué difícil es si no intervenir. De allí la importancia de identificar las arritmias, compañeros. Entonces, que el ver a usted este ritmo no le impida darle una descarga a este paciente que le salve la vida. Porque muchos dicen, ay, que eso no, eso lo hace el médico. Mentira. Si usted encuentra un paciente que presenta este tipo de arritmia, usted tiene que descargarlo. Es su obligación moral como enfermero y no esperar llamar al médico para que él venga y haga la descarga. Y ahí la importancia de saber manejar el monitor desfibrilador, que me imagino que la compañera Jenny, no sé si me estará escuchando, ella va a hablarle de eso y del manejo de eso que todos debemos de saberlo, ¿verdad? Bueno, dicho todo esto, podemos ahora sí empezar a clasificar lo que son las arritmias. Vamos a entrar en el tema grande de esta charla,
Podemos decir que las arritmias se dividen según su origen, su frecuencia y su modo de presentación, como ya le había explicado, y la importancia de haberlo explicado antes, porque ahora se nos va a hacer más fácil identificar las arritmias, ¿verdad? Porque de acuerdo a su origen pueden ser supraventriculares, las que se originan por encima de la ramificación de las de His, o ventriculares, las que se originan en los ventrículos. Las supraventriculares o las aurículas, las que se originan en las aurículas, incluyendo el nodo sinusal. Pero, también tenemos la frecuencia, de acuerdo a la arritmia, de acuerdo a su frecuencia cardíaca, las arritmias rápidas o taquicárdicas y las arritmias lentas o bradicárdicas. Taquicárdicas mayores de 100, bradicárdicas menores de 60. Y de acuerdo a su modo de presentación, esto lo vemos mucho en el cuarto de urgencia. Ay, viene el fulano de tal, el señor no sé qué, ya viene con su FA, viene con su FA crónica. Viene el paciente que viene, las paroxísticas son aquellas arritmias que de la persona que está en un consultorio y de repente empieza con síntomas de palpitación, sudoración, se corre, se le hace un electro y cuando va a ver tiene, puede que tenga una FA, un floater o algo que vamos a ver más adelante, son súbitas, se presentan súbitamente. A veces desaparecen solas, otras veces hay que tratarlas. Y las crónicas son aquellas de carácter terapéutico, muchos pacientes, sobre todo los ancianos, eh, por antecedentes, fumadores, pacientes de POC, diabetes y múltiples enfermedades. Prácticamente se lo decimos que todas las enfermedades provocan arritmia. Todas las enfermedades pueden provocar arritmia, así como los desequilibrios hidroelectrolíticos, algunas drogas y muchas otras cosas más. Prácticamente todo termina en arritmia. Prácticamente todas las enfermedades terminan en arritmia. Sabiendo esto, podemos dividir entonces o hablar acerca de las taquicardias, ¿verdad? Ya hablamos, ahora se nos hace, ven que ahora se nos hace un poco más fácil poder clasificarla, porque sabemos que la taquicardia se divide en supraventriculares, que tienen un complejo QRS angosto, o menos de la mitad del cuadrado grande en el electro cuando lo vemos, ¿verdad? Para ser un poquito más específico. Las taquicardias se dividen en supraventriculares, que tienen un complejo QRS ancho y que la mayoría va a tener onda P porque se genera en la aurícula y su complejo QRS va a ser bien angosto, perdón. Y las ventriculares que se caracterizan porque no tienen onda P. ¿Por qué? Porque el impulso o el impulso eléctrico no se genera en la aurícula, se genera en los ventrículos. Su QRS va a ser ¿cómo? Va a ser ancho, mayor de qué? De la mitad del cuadrito, va a ser mayor de la mitad del cuadrito, o sea, más de 3 milímetros. Eso hay que tenerlo siempre presente. Si ustedes se aprenden estos datos, ya ustedes van a identificar facilito cuando lleguen a su sala en el monitor, cuando un paciente tiene un ritmo ventricular o tiene un ritmo supraventricular. Ya lo demás quedará ya de buscar, como vemos que cada una de estos ritmos supraventriculares se van dividiendo en arritmias. Yo les traje aquí las más importantes, las que vemos en los servicios de emergencia, las que nos van a llegar a nuestra sala y las que nos pueden matar, ¿verdad? Las que nos pueden matar. Entonces, las supraventriculares se dividen en taquicardia, simplemente taquicardia, taquicardia paroxística, aleteo o floater, que supraventricular auricular o fibrilación auricular. Estas son las 4 principales que vemos en los servicios de emergencia y que muchas veces vemos a pacientes caminando por allí con estas arritmias. Que si bien es cierto, son patológicas, muchas veces pueden ser tratadas. Muchas veces pueden ser tratadas y la persona puede vivir con ellas. El problema está cuando estas cambian a estas que están acá, a la ventricular. Entonces,
La taquicardia simplemente son como su nombre lo dice, tienen un ritmo sinusal, solo que aumenta la frecuencia cardíaca. O sea, van a tener onda P, van a tener su complejo QRS que va antecedido de una onda P, va a ser, probablemente puede que sea regular, y generalmente lo vamos a ver cuando hacemos ejercicio, ¿verdad? Cuando hacemos ejercicio, cuando usted tiene una actividad fatigante, cuando usted, o por ejemplo, cuando usted tiene que hacer un examen de la universidad y no ha estudiado, entonces le puede surgir una taquicardia. Entonces, se originan donde en las aurículas pueden ser persistentes, de larga duración y pueden ser difíciles de eliminar muchas veces. Pero si le es con el ejercicio, ya con el reposo, usted vuelve a un ritmo sinusal. También las taquicardias paroxísticas se caracterizan por ser de un inicio y un final brusco. Suelen ser sintomáticas. Estos son de los pacientes que de repente están caminando y ¡pum! Empiezan con eh, la frecuencia elevada, 120, 110, y generalmente tienen un ritmo irregular. También lo vemos mucho cuando en periodos de compensación, ¿no? Como compensación de otras patologías como shock fiebre. Fiebre mucha lo vemos en los abuelitos, están taquicárdicos. Usted le da una acetaminofén y pum, se le quita la fiebre. Se le quita la taquicardia, perdón, y se le quita la fiebre. Y el shock cuando vemos estos pacientes que nos llegan por bulimia, ¿no? Pérdida de bulimia, también los abuelitos deshidratados, heridas por arma de fuego, lo vemos mucho también por heridas penetrantes, sangrados digestivos, taquicardia paroxísticas que pueden ser compensatorias. Y el flóter y la fibrilación auricular son de los más comunes de los arritmias supraventriculares. Fíjense que ambos se generan en la aurícula. Ahora le vamos a dar un cuadro para que lo aprendan a diferenciar fácil y no tengamos que tener tanta literatura en nuestros celulares o para que lo podamos identificar más rápido. Entonces, el flóter auricular es una frecuencia cardíaca regular, ¿no? La frecuencia cardíaca, los RR, pueden ser regulares y alrededor de 150. Pero ¿qué es la fibrilación auricular? Tiene una característica importante. Toda fibrilación va a ser irregular. Toda fibrilación, lo vamos a ver más adelante, va a ser irregular. Ahora vamos a ver unos ritmos, estamos dando un poquito de teoría para ahora que nos adentremos en el electro. Así son las clases de electrocardiograma. Ver electro, ver electro, ver electro. Entonces hablábamos que la fibrilación auricular va a ser irregular y rápida, producido por una actividad eléctrica caótica. Acuérdense que se está generando ¿dónde? En las células de la aurícula. Y todas quieren iniciar el potencial de acción por encima del nodo sinusal. Y las ventriculares con complejos QRS anchos no tienen onda P, se clasifican en extrasístoles ventriculares y la más importante que las traemos aquí es la taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular puede ser sostenida, no sostenida y sostenida, y la fibrilación ventricular. La extrasístole ventriculares, que es un impulso que nace en un punto aislado del corazón y el cual anticipa el ritmo normal. Vemos que hay un complejo ensanchado y viene un complejo regular. Un ensanchado y un complejo regular. Esos son las extrasístoles. Generalmente también se ve mucho en los ancianos con problemas de valvulopatía, etc. Y la taquicardia ventricular puede ser sostenida y no sostenida. Sostenida, que es una taquicardia ventricular de complejo ancho, cuya frecuencia es mayor de 100 por un tiempo menor a 30 segundos. O sea, que tiene entrada y tiene salida. Esta persona entra y sale. O sea, que no sostiene la taquicardia ventricular. Pero esta taquicardia ventricular no sostenida puede evolucionar ¿a dónde? A una sostenida si no se le da tratamiento. Entonces, estas taquicardias ventricular son las que llegan al cuarto de urgencia, que hay que cardiovertirla, ¿verdad? Muchas veces hay que cardiovertir esta, como también hay que cardiovertir estas de acá, que más adelante no vamos a hablar
no vamos a entrar tanto en esto porque la compañera que me va a preceder, que es la licenciada Jenny, va a hablar de eso, así que no vamos a tocar muchos temas, solo hablamos de descripciones, ¿verdad? Lo importante es saber que la taquicardia ventricular puede ser no sostenida, es aquella que entra y sale menos de 30 segundos, y la sostenida que se mantiene, ¿verdad? Por un tiempo mayor de 30 segundos. Y esta taquicardia ventricular, muchas veces también puede haber otra, aunque aquí no está puesta, puede ser taquicardia ventricular sin pulso, que ya es el paciente que tiene pérdida del estado de alerta y ya tiene signo de shock, que conjunto con la fibrilación ventricular nos pueden matar. Entonces la fibrilación ventricular, como su nombre lo hemos dicho, la fibrilación ventricular es un ritmo caótico, hay una fibrilación, o sea que el corazón está vibrando, no se da, no hay suficiente contractibilidad para enviar sangre hacia diferentes partes del cuerpo, inclusive el cerebro, y entonces vemos un ritmo desorganizado, con ausencia de frecuencia cardíaca, que es mortal, ¿verdad? Que ya mañana, o no sé cuándo, bueno, creo que es mañana, le toca la charla a la licenciada Jenny. Miren, aquí les traigo un cuadro que ojalá le tomen capture o le tomen foto, que encontramos en la cual se hace un resumen y usted puede identificar rápidamente las arritmias que yo le he explicado anteriormente. Y este cuadro nos dice lo que es, nos habla acerca de, se le hacen unas preguntas al ritmo que encontramos. Encontramos un ritmo, le preguntamos cómo es ese complejo QRS, cómo es la onda P y cómo es el RR. Si vemos que el complejo QRS es angosto, tiene onda P y es regular, estamos hablando de un ritmo sinusal. ¿Por qué es un ritmo sinusal? Porque el complejo QRS es angosto, ¿verdad? Dijimos que todos los ritmos angostos son supraventriculares, miden menos del cuadrito, ¿no? ¿Se acuerdan? Menos del cuadrito grande. Entonces es un QRS angosto, nace en el nodo, en las aurículas. ¿Tiene onda P? Sí tiene onda P. ¿Por qué? Porque nace en el nodo sinusal y se despolarizan las aurículas. Perdón. Y las RR son regulares. Vemos acá, ¿qué es una arritmia sinusal? Puede ser una bradiarritmia o una taquiarritmia. Podemos observar que tiene complejo QRS la arritmia sinusal. Sí, tiene complejo QRS. ¿Tiene onda P? También tiene onda P. ¿Pero qué tiene? ¿Pero qué tiene? Es irregular. A diferencia del ritmo sinusal, la arritmia sinusal va a ser irregular. La RR o los complejos entre las R o entre los latidos van a ser irregulares. Vamos a otro ejemplo. Cuando hablamos de un ritmo nodal, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vemos en el ritmo nodal? Va a ser angosto. ¿Por qué el ritmo nodal va a ser angosto? Porque se genera en el nodo AB por encima de la bifurcación del haz de His. Por tanto, va a ser supraventricular. ¿Pero qué característica tiene el ritmo nodal? Que el ritmo nodal se genera en el nodo AB. El ritmo nodal, vamos a verlo acá, aquí. El ritmo nodal se genera aquí. Miren, el ritmo nodal y no va a tener onda P porque el potencial de acción va hacia los ventrículos, o sea que no se van a despolarizar las aurículas, ¿verdad? Entonces el ritmo nodal va a ser, el QRS va a ser angosto, no va a tener onda P porque se está despolarizando a partir del nodo AB y va a ser un ritmo, y un ritmo regular. También encontramos la fibrilación auricular. Como ya dijimos, la fibrilación auricular va a tener un complejo QRS angosto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se genera en las aurículas o va a ser supraventricular. No va a tener onda P. Lo que vamos a ver en la fibrilación auricular son unas pequeñas ondas que vamos a ver más adelante, se la estamos describiendo y ahora la vamos a ver diagramadas, ¿verdad?
no van a haber ondas P, sino que van a haber unos pequeños dientecitos en forma de ondas F que se le llama. Y el ritmo va a ser irregular. Recuerden que toda fibrilación va a ser irregular, va a tener un ritmo porque el corazón está temblando, ¿verdad? Está temblando la aurícula en este sentido. La fibrilación ventricular, ¿cómo va a ser? Miren que la fibrilación ventricular tiene un complejo QRS, ancho, ¿verdad? Tiene un QRS ancho. Yo te doy huevo ya. ¿Ah? No va a tener onda P, no va a tener onda P y el ritmo va a ser irregular, ¿verdad? A diferencia de la FA, la fibrilación ventricular, ambas son fibrilaciones, por ser fibrilaciones, ambas van a ser irregulares, pero se van a diferenciar en los QRS. La FA va a tener un complejo QRS como angosto y la fibrilación ancho porque se genera en los ventrículos. Dicho esto, como podemos observar, también existen las taquicardias o los ritmos ventriculares monomórficos. Y también tenemos los ventriculares polomórficos. Como lo vemos aquí, ambos no tienen onda P. ¿Por qué? Porque se generan en los ventrículos, ¿verdad? Y ambos van a ser regulares. Pero la diferencia, ¿cuál está? En el monomórfico, que los complejos QRS van a ser igualitos. Y el polimórfico va a ser diferente, caótico, por decirlo así, feo, no lleva un ritmo. Y el flúter auricular, a diferencia de la FA, aquí vemos que el flúter auricular, mire que el QRS ambos van a tener complejos QRS angosto. ¿Por qué? Porque se generan en las aurículas, son supraventriculares, la FA y el flúter. Complejos QRS ambos van a ser angostos. Pero ¿qué pasa? Las ondas P del complejo de la FA van a ser como un tiempo de diente de sierra y del flúter van a ser un poquito más grandes, como en tiempo de, la de flúter van a ser como diente de sierra y la fibrilación auricular va a ser como ondas F, casi no se van a ver, van a ser bien pequeñitas. La diferencia está en que la FA va a ser irregular, puede ser una fibrilación, y el flúter va a ser, el RR va a ser regular. Entonces, tómenle captura y esto en sus celulares para que lo tengan al momento de ustedes identificar las arritmias en sus pacientes, en sus unidades coronarias, o cuando tengan un monitor, o para leer cualquier electro que tengamos a disposición. Entonces, la arritmia, aquí en este cuadro lo que les quiero destacar, que ya esto ya lo vimos, los trastornos del aurículo ventrículo, las arritmias letales. ¿Cuáles son las chocables? Las chocables son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Y son chocables porque estas arritmias, el vago no inerva los ventrículos, el vago inerva las aurículas y al vago no inervar los ventrículos, cualquier medicamento no va a ser eficaz. Hay que despolarizar por medio de una carga los ventrículos. Y los ritmos no chocables, pues es la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. La sistolia, que es una línea isoeléctrica, su nombre lo dice, asistolia, una línea isoeléctrica, ¿verdad? Y la actividad eléctrica sin pulso que vemos en el monitor, como lo vimos en el inicio, un trazo para el paciente no tiene pulso y tiene perdido el estado de alerta. En estas dos hay que iniciar el RCP inmediatamente. Usted inícielo, pida ayuda, no se deje el paciente solo y vaya a llamar al médico. Perdón. Y la de arriba, si tiene un monitor desfibrilador, descargue al paciente inmediatamente. Eso se lo van a explicar en la charla siguiente de electrocardiograma, que no vamos a entrar en ese asunto. ¿Qué tenemos aquí? Miren, en el cuadro anterior que vimos, tenemos las arritmias sinusales. Creo que fue la Una taquicardia sinusal que es una respuesta fisiológica. Generalmente, estas arritmias sinusales
no son patológicas, solo son respuestas fisiológicas a situaciones que está expuesto nuestro organismo. Por eso es una respuesta fisiológica a diferentes estímulos como el ejercicio, dolor, fiebre, estrés o pérdida de bulimia. Esto es los viejitos que tenemos, ancianos con fiebre y pierden, se deshidratan más rápido que los niños o los jóvenes. Entonces, ¿qué vemos aquí? Una taquicardia sinusal. Miren cómo son, miren que vemos todo, vemos ondas P, van precedidas del complejo QRS, están estrechos porque son supraventriculares, aquí hay otra onda P, supraventriculares, estrechos, miren, menos de la mitad de un cuadro, o sea que está generándose en las aurículas. Y son sinusales porque hay onda P, complejo QRS. ¿Cómo son los ritmos? Regulares. Pero ¿cómo es la frecuencia? Miren, si contamos esta frecuencia, si son regulares, mira aquí hay 300, ponle aquí 150 y seguimos, ¿no? Entonces, tenemos una taquicardia sinusal. ¿Por qué? Porque cumple con todos los parámetros. Bradicardia sinusal, ¿qué vemos aquí? Miren estos complejos. Están las RR como están regulares. Tenemos onda P, el complejo QRS está estrecho, por ende nace en el nodo sinusal. Hay unas pequeñas pausas ahí, pero cuando contamos, contamos la frecuencia, vemos que está menos de ¿qué? Menos de 50, 60 por ahí. Entonces, esto es importante, ¿por qué, compañero? Porque nosotros tenemos que ser rápidos en la identificación para tomar las acciones inmediatas. Entonces, al usted esperar y no saber identificar un ritmo, vamos a tener que llamar a un médico, el médico va a subir no sé cuándo, viene de allá del cuarto urgencia, usted está en el 7º piso, en el semi, y de aquí a que ese médico llegue, tomar acciones, o sea, el tiempo pasa y el corazón sufre y por ende los demás órganos, ¿verdad? Miren esta arritmia sinusal que vemos aquí, que se ve generalmente cuando usted hace una inspiración y una expiración. Cuando usted toma aire, usted ve que la frecuencia cardíaca aumenta. La frecuencia cardíaca aumenta y los ritmos van a ser irregulares. Y cuando expulsa el aire, va a haber una expiración y inmediatamente cambian los latidos. O sea, se va a ver, si usted al momento de inspirar y expirar se le hace un electro, va a ver que se va a observar una arritmia y esto es totalmente normal. Una arritmia sinusal. ¿Qué vemos aquí? Bueno, aquí le puse el nombre, pero bueno, ya se lo está diciendo allí. ¿Qué vemos en este electro? Miren, ¿cómo están los complejos QRS? Primero, son angostos, menos de la mitad, miren, el cuadro está aquí está el cuadro, menos de la mitad del cuadrito, un angosto, o sea que es supraventricular. Pero ¿qué vemos aquí? Miren, ¿qué vemos aquí? Estos son las dientecitos, ondas P, que casi no se ven, por eso en la fibrilación auricular, estas ondas que vemos aquí se llaman ondas F. ¿Por qué? Porque la aurícula está fibrilando tan rápido que quiere tomar el control del impulso eléctrico. Y al hacer esto genera latidos prematuros y otros latidos irregulares. Miren cómo está esta R aquí, cómo esta R acá, esta R aquí, después saltó acá, miren, son irregulares, ¿verdad? Esta es una fibrilación auricular. Característica que le puse aquí el cuadrito, fibrilación auricular, QRS angosto, ¿va a tener onda P? No, porque parecen más dientecitos de sierra, miren que parecen ondas F, perdón, son bien pequeñitas, pequeñitas, casi ni se ven. Y el ritmo va a ser irregular por ser una fibrilación, ¿no? Pero miren acá qué ritmo tenemos acá. Miren este que tenemos acá. Este es un flotter auricular. Miren cómo son las ondas P. O sea, el flotter, aquí tenemos el cuadrito que les di, el flotter auricular. Miren, el complejo QRS es angosto. Complejo QRS angosto. Pero las ondas parecen dientes de sierra. Que si usted le hace una línea aquí, parece un serrucho. Mire, todas las ondas P. Y más o menos son regulares, ¿no? Más o menos son regulares.
Entonces, el flote auricular es una actividad organizada de 180 a 200 latidos por minuto que se caracteriza por dientes de sierra, como lo vimos anteriormente. Aquí lo vemos, mire cómo se ve. Entonces, ¿qué pasa con el flote auricular? En el ritmo sinusal nace, cuando hay un ritmo sinusal nace el nodo sinusal. Vemos que esto lo vamos a ver constantemente. Por eso le dije la importancia de aprenderse lo que es el sistema de conducción eléctrico del corazón. Es base y clave para identificar las arritmias. Vemos que aquí nace el nodo sinusal. Pero ¿qué pasa en el flóter? Mire, que cada célula quiere tomar, pero quiere tomar el potencial de acción de manera organizada. Mire que de manera organizada, circular. Pero ¿qué pasa? El nodo AB, que es la llave, él solo deja de todo este potencial de acción que nace aquí en la aurícula, solo deja pasar uno para despolarizar el ventrículo, los ventrículos. Entonces, ¿esto qué ocasiona? Que se empiece a disparar coágulos. Aquí se acumula la sangre. Y entonces empiezan a pasar coágulos que taponan las arterias del corazón. Perdón. Y esto es lo que vemos en el flote, ¿verdad? De una manera fisiológica, y esto lo vemos constantemente en los cuartos de urgencia, cuando el paciente nos llega con esta frecuencia, síntomas de palpitación, debilidad, mareo, síncope, y hay que, si está estable, si está normotenso, se puede cardiovertir farmacológicamente. Si no, si no es hemodinámicamente estable, hay que cardiovertirlo, ¿verdad? Entonces, eso van a hablar más adelante, cómo se hace. Y la fibrilación auricular, que es otra arritmia supraventricular, la más frecuente y la que constantemente vemos en los servicios de emergencia, en personas ancianas, eh, eh, en la cual el EKG no se identifica ondas P. Vemos que, vámonos al dedo largo, el tira de Río Mil, prácticamente no se identifican ondas P aquí, solamente hay complejos QRS y las denominadas ondas F, que casi ni se ven, ¿verdad? Aquí decimos, ¿por qué es una fibrilación auricular? ¿Cómo están los ritmos? Miren el ritmo. La R está aquí con esta R de acá, esta R de aquí con esta R de acá, esta está más chiquita que miren esta, mira cómo se va ensanchando y el montón de R aquí. O sea que el complejo QRS es estrecho, no hay onda R, ¿verdad? Y el ritmo es irregular. Entonces la fibrilación auricular la podemos encontrar también, la podemos dividir en diferentes formas. Recurrente, que es cuando existe dos o más episodios, son aquellas personas que llegaron para ver, bueno, hoy es domingo, vienen el martes, después vienen el jueves, esos son los recurrentes. Las paroxísticas son las que se finalizan de manera espontánea. El paciente está acostado y empieza a hacer racha de fibrilación auricular y de repente, ¡pum!, cambia a ritmo sinusal o a otra arritmia. Persistentes son esas fibrilaciones auriculares que requieren cardioversión, como les decía, o cardioversión farmacológica eléctrica o farmacológica, ¿verdad? Y las permanentes o crónicas son las que la persona vive tomando medicamentos o beta bloqueadores para estas arritmias. Vean aquí en la forma fisiológica cómo se ve la fibrilación auricular. Miren que este es un ritmo normal. Lo que debe suceder, que el nodo sinusal envía los impulsos eléctricos al nodo sinusal, se hace una pausita allí y luego él deja entrar para que se despolaricen las ventrículos. Pero ¿qué ves acá? Mira, que el nodo sinusal está tirando algo quizá o está disfuncional, pero aquí hay un montón de células, todas estas células que están aquí quieren despolarizar la aurícula para tratar de enviar el impulso eléctrico hacia el nodo AB. Pero ¿qué dice el nodo AB? Espérense, nada más voy a dejar pasar uno y deja pasar uno. Es allí donde vemos que esta fibrilación auricular, el corazón está fibrilando pero a nivel auricular, ¿verdad? A nivel auricular las células están despolarizándose constantemente tratando de enviar un impulso hacia los ventrículos, ¿verdad? Y es lo que vemos acá abajo.
¿verdad? La célula, la onda F esa, aberrante, el ritmo irregular, miren, el ritmo irregular. Entonces, el cuadro se lo pongo ahí para de manera ilustrativa para que lo busquen y lo comparen, ¿verdad? Cuando hablamos de taquicardias ventriculares, también tenemos que destacar las taquicardias ventriculares paroxísticas, que son aquellas que entran y salen. El paciente llega, presentó una taquicardia ventricular, pum, salió, o que generalmente son de 150 a 250, o que hay que cardiovertirlo porque está hipotenso, tiene signo de shock, o viene, probablemente viene porque nada más tiene palpitaciones, pero está normotenso, bueno, se puede cardiovertir farmacológicamente. Esa es la taquicardia ventricular paroxística. La vemos una taquicardia ventricular paroxística. ¿Por qué? Porque no tiene onda P, complejos QRS son estrechos. Probablemente esta es una taquicardia ventricular que monomórfica, ¿verdad? El aleteo ventricular, generalmente lo vamos a ver así, este paciente está a punto de caer en paro. Vamos a ver un ritmo caótico, una taquicardia ventricular polimórfica. Esta aquí se le llama torsa de Depois. Este paciente, bueno, estos dos pacientes, si un paciente o una persona le llega a usted a su sala, al cuarto de urgencia, y le presenta esto, lo más probable es que lo próximo a hacer, él va a hacer esto, o va a hacer este aleteo, miren esto de aquí. Y este paciente generalmente va a tener síntomas, puede que tenga síntomas eh, con una taquicardia ventricular polimórfica, síntomas de shock, pálido, pérdida de la alerta, diaforético, y hay que cardiovertirlo. Entonces, taquicardia ventricular monomórfica no tiene onda P, son parecidos. Mire que este que vemos aquí, mire que aquí probablemente una taquicardia ventricular monomórfica era parecida, pero de repente cambió a polimórfica, hizo una torsa de Depois aquí, mire, hizo más, iban todos aquí, aquí son parecidos, aquí hizo tres, y aquí como que si seguimos acá, este paciente son los que nos van a caer en paro y tenemos que tener mucho cuidado con esto. No debemos de, tenemos que tener en estos pacientes como enfermeros conectados siempre a un desfibrilador monitor, porque muchas veces lo conectamos a un monitor y ese monitor no tiene cómo desfibrilar, ¿verdad? ¿Qué vemos acá? Miren, este es un ritmo caótico también, una taquicardia ventricular. ¿Por qué? Taquicardia ventricular, mire la frecuencia de este paciente. Debe tener como 250 de frecuencia. Los complejos QRS son anchos, o sea que se está generando en los ventrículos, el impulso eléctrico, y vemos que no hay onda P, puede ser una taquicardia ventricular monomórfica. Miren esta fibrilación aquí. Esta es pareciera una fibrilación ventricular, pero de tipo gruesa, ¿verdad? Como se describe aquí. Pero gruesa, ¿por qué? Porque vemos que los complejos QRS ya están ensanchándose, y de tipo polimórfica, porque está ya caótica. Y este tipo de arritmia evoluciona a esta, que es una fibrilación ventricular fina, que lo vemos mucho cuando un paciente está en paro cardiorrespiratorio y no entra y bueno, hay que desfibrilar. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que no vamos a entrar en eso. Y de este ritmo nos cambia a este, que es bien difícil de revertir este ritmo. Es el más difícil de revertir, por eso que generalmente los pacientes hay que descargarlos temprano, ¿verdad? Hacerle descarga cuando presentan estos ritmos para tratar de despolarizar las células del ventrículo. Las extrasístoles ventriculares, que no son más, aquí no vamos a entrar mucho porque son latidos adicionales por cuestión de tiempo. Son latidos adicionales anormales que comienzan en una de las cavidades inferiores del corazón. El EKG presenta un QRS prematuro, ancho y precedido de una onda P. Luego QRS ancho y una onda P, que no sé si conduce otro más, un complejo QRS.
Vamos a hablar ahora de la bradioarritmia. La bradioarritmia, para no alargar el tema, y porque este tema es bien largo, y no entrar en tantas arritmias, y vamos a hablar de la más importante, hablar de que la bradioarritmia sinusal, el impulso cardíaco se genera y el impulso la frecuencia cardíaca, perdón, lógicamente es bradicardia menos de 60, el impulso cardíaco genera y contrae el corazón de una frecuencia menos de 60. O sea que ese impulso cardíaco o el latido cardíaco va a ser menos de 60, puede ser 40, 50. ¿Dónde vemos esto? En los atletas. Generalmente se ven en los atletas, los futbolistas, los nadadores, los corredores, etcétera. Los que hacen ejercicio todos los días, como yo. Y la enfermedad del nodo sinusal, y que lo vamos a ver comúnmente en los ancianos, y el bloqueo sinoauricular, que no es más que un daño producido en el nodo sinusal, que produce un alargamiento, aquí vemos el bloqueo sinusal, hay un alargamiento, vemos que el complejo normales, y hay una pausa, un alargamiento, no hay complejo por eso. Este es un bloqueo sinoauricular. El otro que vemos aquí, hay una pausa larga, vienen 2, 3, 4, 5, hay una pausa larga y prosigue así simultáneamente. Pero algunos le dicen paro sinusal porque ahí vemos una línea isoeléctrica. Y también la enfermedad del nodo, la enfermedad del nodo, del seno auricular, también nos puede generar taquicardias como bradicardia o arritmia, las tres juntas. Las bradicardias principales, vamos a mencionar lo que son los bloqueos auriculoventriculares, ¿verdad? Que son las que más llegan a cuarta urgencia. Últimamente los semis, si le preguntan a las compañeras que están en el semi de cardio, creo que está todo lleno de puros pacientes con bloqueos auriculoventriculares que están esperando marcapasos. Entonces los bloqueos auriculoventriculares se producen porque cuando hay un impulso eléctrico, cuando el impulso eléctrico no se conduce de las aurículas a los ventrículos, o es bien lento ese impulso eléctrico, ¿verdad? Y ese impulso eléctrico lo vamos a ver por una onda, por un intervalo PR prolongado, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, los bloqueos auriculoventriculares es una interrupción parcial o completa de la transmisión de los impulsos procedentes de las aurículas a los ventrículos. Se dividen en bloqueos de primer grado, bloqueos de segundo grado, que a su vez se divide en bloqueo móvil 1 o Weckenbach, el bloqueo tipo 2 y el bloqueo de tercer grado, ¿verdad? Que ya es el final. Este bloqueo tipo 2, este bloqueo de segundo grado tipo 2 y el bloqueo AB de tercer grado son los que requieren marcapasos y son los que generalmente nos pueden matar a los pacientes cuando no le damos una atención oportuna. ¿Qué vamos a ver en el bloqueo de primer grado? Solo vamos a ver esto. El PR normal es entre 0.12 segundos a 0.20 segundos. En el bloqueo de primer grado vamos a ver que es mayor de 0.20 segundos. O sea, que es mayor del cuadro grande. Para nosotros no estar midiendo esto, miren que de dónde empieza, mira dónde empieza. Aquí tenemos un ritmo. El PR aquí, miren, PR es mayor del cuadrito grande. Miren, mayor de cuando empieza la onda P, aquí. Termina acá, es mayor. Miren acá, se mantiene mayor, y vemos que él se mantiene. La frecuencia cardíaca está menos de 60, y miren, se mantiene la misma distancia. Este es el bloqueo AB de primer grado. El intervalo PR se mantiene alargado en todos los complejos. El bloqueo AB de segundo grado lo vamos a ver como de una manera jocosa como una relación de pareja, ¿verdad? Una relación de pareja entre la onda P, que está simbolizado por la mujer, y el complejo QRS, que está simbolizado por este señor que está aquí. ¿Qué pasa? En el bloqueo de segundo grado, MOVIS 1, el intervalo PR se va separando hasta que de repente, ¡pum!, desaparece y adiós.
O sea, que estos dos se quieren mucho, papá, se van llamando, y después, pum, desaparece y ya no se ve más. Esto es lo que es el bloqueo AB de segundo grado. Y el MOVIS 2 es cuando ellos están juntitos, se quieren y de repente, ¡pum!, desaparecen. Eso lo vamos a ver ahorita en forma gráfica. Miren este. El bloqueo MOVIS 1, miren. Aquí vemos que aquí tiene un complejo, está alargado, se alarga más, o sea que no se, están los dos juntitos, el intervalo está alargado, vean, mayor de 0.20 segundos. Después se alarga más, ya no nos queremos ver más, nos vamos alargando y se va alargando más hasta que llega aquí una onda P que no conduce. No conduce, ¿por qué? Porque no hay complejo QRS después de la onda P. Aquí lo vemos, lo volvemos a repetir. ¿Qué pasa con el intervalo PR en el bloqueo AB de primer grado? Perdón, el bloqueo AB de segundo grado MOVIS 1. El intervalo PR se va alargando, ¿ve? Se va alargando, hasta que de repente, pum, desaparece el complejo QRS y solamente hay una onda P que no conduce. Y vuelve y se genera este siglo, ¿verdad? Empieza así, empieza así. Acuérdense que estamos viendo la derivada de dedos largos o una tira de ritmo de 2. Entonces, el bloqueo AB de segundo grado, MOVIS 2, miren cómo está el intervalo aquí. El intervalo se mantiene. Miren que el intervalo está alargado, más de 0.20 segundos. Se mantiene y de repente, pum, desaparece. El intervalo se mantiene. Miren, se mantiene, se mantiene, se mantiene y aquí desaparece. Miren, aquí aparece otra onda P, se mantiene. Miren, aquí está la onda P. Se mantiene y ¡pum!, desaparece nuevamente. O sea que esta onda P no conduce. O sea que se mantiene, aquí vemos la onda P, miren, se mantiene, se mantiene. A diferencia de este va distanciándose. A diferencia de este se mantiene el intervalo PR. Miren, se va distanciando, hasta que se distancia y se va. No quiere saber más. Acá se mantiene y ¡pum!, aparece una onda P que no conduce, pero se mantiene y desaparece. El bloqueo de tercer grado, que también necesita marcapasos, vemos totalmente diferente, cada uno anda por su lado. Tanto la onda P como el complejo QRS anda por su lado. Vean que estas ondas P aquí, todas tienen la misma distancia, ¿sí? Todas tienen la misma distancia, tienen la misma distancia. Todas las ondas tienen la misma distancia. Mira aquí, y mire acá. Todas las ondas tienen la misma distancia. Pero ¿qué pasa? Los complejos QRS andan por aquí hay un complejo QRS. Mire, acá hay otro, aquí probablemente hay otro, él va por su lado, aquí hay otro, pero las ondas P se mantienen constantes. Mire que son regulares, la misma distancia. Esta. Bueno, muchas gracias por haber prestado atención.